Adelante, pastor. Pues bienvenidos los alumnos de esta clase de ética. Vamos a iniciar este día 16 de abril del 2025. Y estamos viendo el tema, que es la diapositiva anterior a esta, en relación a la vida personal del ministro, y el tema continúa en relación con la sexualidad. Eh, terminamos esta diapositiva, que es la 170. Y vamos a iniciar esta que está aquí, ¿sí? La 171, donde nos está marcando eh, ya ¿cómo explicar? Una tendencia, un aviso de riesgo, ¿sí? Eh, y vamos a ver, sí, aquí lo que puede leer anticipadamente es algo que afecta muchísimo el momento en que algún ministro, algún líder, cae en el peligro de la relación con la sexualidad. Seguimos con lo de la vida personal del ministro. ¿Cuáles son las consecuencias? Aquí vamos a ver que son bastante graves, delicadas, ¿sí? En una parábola sobre el discipulado, Jesús urgió a la gente a contar el costo antes de comprometerse a ser sus seguidores. Se encuentra en la cita bíblica de Lucas 14, 25 al 33. Antes de que un ministro se comprometa en un reto que pudiera considerarse indiscreción sexual, debe contar el costo. Eh, Damos por hecho que esa persona ya identificó algo y tiene que ser prudente, evaluar todo su conducta en las consecuencias que esto puede tener, lo trascendente que, pero de manera negativa, ¿sí? Así que no importa qué tan extenuantes hayan sido las circunstancias, se ha hecho una elección. Ese individuo escoge actuar de una manera que tiene consecuencias serias. Robin Warner, que claro, es un seudónimo, señaló los costos del comportamiento sexual irresponsable en términos de pérdida personal. Warner experimentó la pérdida de autoestima, posición, respeto en la comunidad, sus hijos, seguridad económica y su compañera. Y algo más, ¿sí? Aparte de que eso está aquí mencionado, al final voy a hacer un comentario extra de la diapositiva. En vista de estas consecuencias, es a costo de un gran riesgo personal que un ministro cede a la tentación sexual. Las pérdidas detalladas arriba no incluyen el daño a la iglesia a la que el ministro serviría, el efecto ilimitado sobre el ministerio y el estorbo a la obra de Cristo. Realmente no importa si el ministro cuyas escapadas sexuales son reveladas públicamente pertenece a su denominación. Todos los ministros son lastimados cuando un ministro falla. La pérdida de la fe en los ministros y en el ministerio afecta a todos los ministros. Y algo añadido, como había comentado, también si esto llega al conocimiento público fuera de las iglesias, del área ministerial, causa mucho rechazo hacia eh, aquel personaje que se quiera dirigir a alguna persona y quererles predicar, y lo va a tachar de no, de que hay tal hipocresía, que no es tal cual se menciona que somos. Trae mucho daño, y la incredulidad y el rechazo hacia buscar una relación con Dios se vuelve muy difícil, ¿sí? Entonces trasciende todavía, sí, en el entorno de la iglesia, de la congregación, pero también en la sociedad, ¿sí? Por eso hay tanta resistencia, nos tachan de hipócritas que no somos congruentes con lo que decimos ser. En relación con la sexualidad, seguimos. Tenemos que considerar si así hemos puesto los riesgos, también vamos a ver en la forma de poderlo prevenir. Como los ministros son humanos y tienen tanto hormonas como sentimientos sexuales, ¿pueden prevenirse esas indiscreciones sexuales? Sí, ¿verdad? Marie Fortune
sugirió que para el ministro, en lo personal, la prevención debe principiar durante la preparación para el ministerio. Ya la prevención no cabe cuando se está ya en ese riesgo. Puede evaluarse, como dijimos en la diapositiva anterior, las consecuencias, ¿sí? Pero esto es una formación anticipada, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, siendo prudentes, no abrir puerta, ninguna puerta, ni una ventana a que esto se pudiera dar, ¿sí? Que Dios nos ayude para que estemos eh, bien centrados en cuál debe ser nuestra conducta, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿sí? Nos advierte aquí al principio de la diapositiva que los ministros son humanos y tienen tanto hormonas como sentimientos sexuales. Así que, sabiendo esto, pues pidámosle a Dios que nos conserve con toda ecuanimidad en las relaciones eh, personales con la congregación, con todos los que tenemos alrededor nuestro. Tanto los estudiantes de seminario como los ministros que sirven en las iglesias necesitan información y clarificación de las normas éticas para el ministerio. Necesitan entender la naturaleza y significado del comportamiento ético para los ministros. Junto con un código, sugirió que los ministros necesitan entender la naturaleza del poder y la autoridad de su función y la responsabilidad que eso conlleva. Deben aprender cómo mantener límites en sus relaciones con sus feligreses y personas a quienes aconsejan. Necesitan aprender a cuidar sus propias necesidades emocionales y sexuales en forma educada, perdón, adecuada, ¿sí? Esto es así. Entonces, esto es anticipadamente tener una formación, una ética de conducta, ser prudentes, ser sabios, ¿sí? Que Dios nos dé sabiduría para que desde un principio no propiciar esas eh, relaciones con riesgo, ¿sí? Seguimos con el área de prevención. Los ministros deben desarrollar un sistema de advertencia de algún tipo que les alerte cuando se están aproximando a niveles inaceptables de intimidad con sus feligreses. Algunas de estas señales de advertencias llegarán de los propios sentimientos y acciones del ministro, mientras que otros indicios vendrán de las acciones de la otra persona. Levax y Barton dan una lista de señales de advertencia que pueden incluir las siguientes. La prueba de la publicidad. ¿Qué pensarían otros? Excitación física, la propia o la del otro. Fantasía sexual excesiva. Gastos sexuales o lenguaje corporal. Insinuación sexual e intercambio verbal. Intuición, instinto o no sentirse bien. Querer compartir intimidades innecesarias. O feligreses que quieren demasiado tiempo o atención. Querer cambiar el enfoque o asuntos sexuales. Bueno, debemos evaluar todo esto. Nos sirve a nosotros también, para que en el momento que se pueda percibir alguna de esas cosas, pues, de esas situaciones, advertir que hay un riesgo, un peligro, alejarse y pues Dios va a tener en nuestra mente, en su corazón, la respuesta de apartarnos, de romper esa relación tan cercana, que eso no crezca, ¿verdad? Que no se vaya desarrollando. Se pueden seguir algunos principios prácticos de sentido común que ayudarían a los miembros a no entrar en situaciones comprometidas. Billy Graham citó algunos. En una entrevista en la revista Time, a la que se hizo referencia anteriormente, él mencionó que el sexo es una de las áreas en las que los ministros son vulnerables. Aprendí que sería tentado en esas áreas. Esto es una eh, como advertencia personal también, ver que esto puede pasar en nosotros y bueno, tenemos que tomar las medidas conducentes para que esto no suceda. Así que nunca viajé en un automóvil solo con una mujer. Nunca he comido solo con mi secretaria o viajando en automóvil solo con ella. Si nos sentamos aquí y le digo,
algo a ella, la puerta está abierta. Y otras cositas pequeñas como esa, que a la gente le pueden parecer tontas, pero que me inculcaron en aquellos primeros años. Así que los consejos que vengan de parte de estos formadores para ministros, oigámoslos, ¿sí? Y si nosotros somos los que vamos a impartir alguna materia, un consejo o algo, también advertir a los candidatos a ser ministros, a ser líderes, que sean prudentes en sus relaciones con las demás personas, ¿sí? De ambos sexos. Graham citó algunos principios razonables que un ministro podría seguir. Otras precauciones que podrían citarse son: nunca esté totalmente solo con una persona del sexo opuesto. En consejería, otra persona podría estar siempre en una oficina contigua. Sea cuidadoso al estar en lugares de ambientes dudosos. Lleve a un diácono o miembro de la iglesia con usted. Sea cuidadoso con amistades que podrían considerarse inapropiadas. Esté alerta al riesgo de vínculo emocional. Asegúrese de evitar colocarse a sí mismo en un lugar o posición donde podría tener un compromiso moral. ¿Sí? Evitar ser prudente, eh, sabio en todo esto, ¿sí? Para que no se dé ningún momento en que podamos estar en riesgo. Como dijo el apóstol Pablo, apartados de toda apariencia de mal. ¿Sí? Hemos dicho y hemos redundado mucho en esto, que las respuestas las encontramos en la palabra de Dios, todo lo encontramos ahí. Dios nos ha proporcionado a través de su revelación cómo conducirnos, pero también cómo podemos tener ayuda de parte de Él. Con toda la sabiduría nos aconseja. Reconocer nuestra vulnerabilidad sexual es vital para la prevención. Cada uno de nosotros debe reconocer que somos seres humanos, que también somos vulnerables. Por esa razón, la sujeción y la sexualidad responsables son necesarias. Estos lineamientos prácticos de sentido común pueden proteger al ministro de muchas trampas serias. La moralidad es intencional. Un ministro es una persona moral porque quiere ser moral y busca salvaguardar la moralidad en todo su ministerio. Así que la edificación de un matrimonio sólido y una actitud saludable hacia la sexualidad es un proceso continuo. Un recurso es la responsabilidad ministerial. Los ministros son responsables a Dios, a la iglesia, a la comunidad y a su familia. Por lo tanto, los ministros también se pueden hacer responsables a un grupo de apoyo o a un comité de la iglesia o a un mentor. Otros recursos que ayudan son la súplica constante al Espíritu Santo en busca de fortaleza y el buen sentido de practicar un comportamiento apropiado. Esto es vital, es fundamental, ¿sí? Tener esa relación constante, de esa intimidad para solicitar el consejo, solicitar la fortaleza, solicitar que nos sintamos considerados que estamos a la vista, a la evaluación de parte de Dios, pero también de las personas, ¿sí? Así que tenemos que ser muy, muy prudentes. Cuando consideramos todo esto que estamos viendo, eh, es bastante difícil la restauración ministerial, y eso lo vamos a tener que ver en este momento. Cuando se considera el fracaso moral de los ministros, debe enfocarse la cuestión de la restauración del ministro que ha sido culpable de mal comportamiento sexual. Algunas denominaciones, que son más corporativas en carácter, tienen procedimientos específicos para la disciplina y restauración de los ministros cerrados. Las iglesias independientes y las denominaciones que hacen hincapié en la autonomía de la iglesia local no tienen ningún método para tratar el problema a nivel denominacional, ¿sí? Al estarse preparando para su libro, eh, If Ministers Fall, Can They Be Restored? Si los ministros fracasan, ¿sí? Su traducción de lo que hemos leído en inglés, pueden ser restaurados. Eh,
como que ahí es donde tenemos un poco, ¿no? Cuáles son las estrategias, las formas en que alguna denominación trata los asuntos. Nada se puede generalizar, todo debe ser tratado en forma particular, ¿sí? Según lo que haya sucedido, como haya pasado. Y bueno, ahí, si nos tocara el caso de tener que ver un asunto como este, pues que Dios nos dé mucha sabiduría para poderlo tratar bien, que la iglesia no se sienta dañada como que no se hizo nada, como que no trascendió eso, sino con toda prudencia, ¿sí? Que la iglesia esté enterada de lo que se hace y pues sin que la iglesia sea lastimada y tratar de que esa persona sea restaurada, ¿sí? Porque al fin y al cabo es un pecado, ¿sí? Pero el pecado también es robar, ser adicto a las drogas, eh, cosas por las que puedo mencionar como comunes, pero es que el fracaso de la moralidad sexual es bastante delicado. Y la verdad que no hay una, como decir, una norma así, bueno, esto se trata siempre así. Debe ser de manera personal y particular. ¿Eh? Que Dios nos ayude mucho en este aspecto. Tim LaHaye también hace sus comentarios. Preparó un cuestionario sobre la restauración que envió a 14 dirigentes evangélicos conservadores bien conocidos. Todos estuvieron de acuerdo en que los dirigentes caídos necesitarían arrepentirse del pecado sexual y luego trabajar diligentemente para salvar sus matrimonios. Estos dirigentes creían que cualquier servicio futuro dependería de la reconciliación con su familia. Todos creían que era posible el perdón del dirigente caído y que Dios podía usar al ministro restaurado en algún lugar de servicio, pero no estaban de acuerdo en si las personas podían volver al ministerio pastoral. Todos aconsejaron una demora en el retorno al ministerio, hasta de 5 años en algunos casos. Todos pensaron que el ministro tendría que probarse a sí mismo o a sí misma que era digno o digna de confianza antes de reasumir cualquier ministerio público. Bueno, eso fue lo que eh, aconsejan algunas personas, tienen sus formas, su idea de poder restaurar, incluye tiempo, incluye testimonio, pero algo sumamente importante es la reconciliación con la familia. Esa es muy afectada, ¿sí? Muy afectada la familia y de ahí, a veces hasta la misma familia la que censura y califica a la persona que ha caído fuertemente, ¿sí? Porque se ven lastimados también hasta el interior de la familia, como personas, como integrantes de un núcleo familiar, se sienten muy heridos, ¿sí? Y reclaman muchas cosas con, con toda comprensión, lo entendemos, pero también tenemos que ver la forma de que sea restaurada esa persona y si es posible que se reintegre al ministerio, ¿sí? Es difícil, ¿no? pero con ayuda de Dios se puede realizar. Después de abogar por un comité de restauración en la iglesia a la que sería un ministro caído, Lajay propuso un proceso de restauración de 8 pasos. Esos incluían arrepentimiento genuino, ayudar a reconstruir la vida espiritual del ministro, ayudar a reconstruir el matrimonio del ministro, ayudar al ministro a encontrar trabajo, el establecimiento de un periodo de espera, convocar a un servicio de restauración, la consideración de la puerta abierta, la puerta que se la podría abrir a él para el ministerio, posiblemente un ministerio que no es el pastorado, el establecimiento de responsabilidad voluntaria continua. Complicado, ¿no? Cada quien ahorita puede decir, uff, qué duro caso de atender. Se le puede restaurar, que sea tal vez como congregante, pero no darle un ministerio al pastorado, ¿sí? Y bueno, son medidas que solamente las autoridades que están por encima de todas las iglesias o de la congregación, pues puedan determinarlo.
Las personas que recomiendan a un ministro o una iglesia deben ser honestas en esos asuntos. Demasiadas veces, una persona que ha sido culpable del pecado sexual es recomendada a otra iglesia con la idea de que si él o ella cambia a otro lugar, el problema desaparecerá. Cuando una iglesia está considerando para una posición ministerial a una persona que ha sido culpable de indiscreción sexual, la iglesia debe estar consciente de esa falla. ¿Sí? Llegar con un antecedente así es bastante complicado, tanto para la iglesia como para el pastor que ha sido infractor. ¿Sí? Si la iglesia escoge llamar al individuo, incluso con ese consentimiento, entonces ha tomado una decisión con pleno entendimiento. No ha sido engañada al llamar a una persona cuya integridad más adelante pudiera ser cuestionada. ¿Sí? Debe ser avisada a la iglesia a la cual se va a enviar a ese pastor que ha tenido esa falla y que esté consciente de a quién está recibiendo y bueno, se supone que él ya ha hecho ha estado en un proceso de restauración en varios aspectos, ¿no?, de su vida. Y bueno, si se le envía es porque se le confía otra vez, ¿no? Pero la iglesia debe estar informada de este asunto, ¿sí? Como no es como que, como prevención por si acaso. No, 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 ¿sí? Ya cuando se envía a alguien, ya lo evaluó, ya estuvo vigilando mucho tiempo y puede ya dar ese diagnóstico, decir, esa persona está restaurada y puede funcionar ya en una iglesia, ¿sí? Pero la iglesia debe estar informada de ese asunto. Y la vida personal del ministro es distinta de su vida profesional, ¿sí? Sin embargo, en algunas áreas personales, los ministros deben mostrar un cuidado fuera de lo común. Históricamente, los ministros han sido vulnerables en forma singular en esas cuatro categorías: su yo, su familia, sus finanzas y su sexualidad. En su discurso de despedida a los dirigentes de la iglesia de Éfeso, Pablo dijo: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Tener cuidado de uno mismo, ¿sí? Es importante, ¿sí? Así que en el pasaje de Hechos 20-28, la mayoría de los ministros han sido fieles en velar por el rebaño, pero deben ser fieles en velar por sí mismos. A principios de la era cristiana, Juan Crisóstomo, ¿sí?, en esas fechas de vida, aconsejó: las faltas de ministro sencillamente no se pueden ocultar, aún las más triviales, pronto son conocidas. No importa cuán insignificantes sean sus ofensas, esas pequeñas cosas les parecen grandes a otros, ya que cada uno mide el pecado no por el tamaño de la ofensa, sino por la posición del pecador. Ahora que hemos visto la vida personal del ministro y aquellas áreas de responsabilidad singular para la integridad ética, nos damos cuenta de que la integridad en esas áreas debe ser intencional y no incidental. La integridad en el ministerio no es algo que simplemente pasa. Así que de la vida personal del ministro nos volveremos al ministro y la congregación para determinar qué implica en las relaciones entre el ministro y la congregación ser un buen ministro en un mundo que no es tan bueno, ¿sí? Cada ministro tiene tanto obligaciones como responsabilidades hacia la congregación y sus feligreses. Vamos a pasar entonces ya a otro aspecto de la ética, ¿sí? Eh, y vemos que ya al principio del curso mencionábamos estas opiniones, declaraciones de lo que significa la ética ministerial. Así que vamos a hacer como que un repaso por todo lo que hemos estado viendo y también concluiremos con una definición de la ética, eh, pues ya con más idea, con una manera ordenada de expresarlo, y leo de la manera siguiente. Además, a menudo los laicos dan por sentado que Dios solamente llama a personas
de buen carácter moral. Al desarrollar el ministro sensibilidad moral a través de la educación y la experiencia, algunos creen que para el tiempo de una ordenación, un experto articulado en ética camina hacia el presente con credenciales en una mano y su currículum vitae en la otra. Sin embargo, nadie sabe mejor que los ministros que la sabiduría salomónica es rara, incluso entre los religiosos. Para que un ministro desarrolle habilidades en tomar decisiones morales, debe entender la función de virtudes en el carácter, el lugar o valores en la conducta y la forma de desarrollar integridad a través de visión moral. Así que a la luz de los recientes fracasos morales de muchos predicadores prominentes, es sorprendente que haya quien crea que los ministros están dotados en forma innata con carácter moral o discernimiento. No obstante, es común escuchar en los salones de clase, de seminario o a un joven teólogo diciendo, ¿por qué tengo que tomar un curso de ética? Yo sé lo que es correcto, tengo la Biblia, estoy comprometido a hacer la voluntad de Dios. Muchos ministros experimentados también creen que no necesitan entrenamiento especial en tomar decisiones morales. Creen que su conciencia iluminada, las escrituras o el sentido común los van a sacar adelante. Esta última afirmación suscita una pregunta ética básica. ¿Quién o qué determina lo correcto o erróneo para el ministro? Esta es la cuestión de autoridad ética. ¿Se encuentra la respuesta dentro de la persona? ¿Ha dado Dios a los ministros una luz interior confiable, una brújula moral que siempre apunta al norte, hacia la voluntad perfecta de Dios? Tomás de Aquino así lo pensó en su confianza en la razón como maestro infalible. Joseph Butler elevó la conciencia al papel de guía inequívoca. George Fox y los cuáqueros buscaron dirección desde la luz interior para decidir lo que era correcto o incorrecto. Y si vemos nuestro curso, llegamos de manera rápida porque en algún momentito hicimos dos lecciones. Así que con este término de clase, que este fue muy breve, lo hicimos casi en media hora, ya la última, esa sería la última clase de exposición en cuanto a la materia que tenemos, y entonces me voy a dar la tarea de poder hacer algunos cuestionarios, ¿sí? Eh, de uno, 2, 3 y hoy 4, ¿sí? Para que sirva como una evaluación para, para tener ya una calificación para todos que en realidad con hacer y resolver el cuestionario, hacer un comentario, pues todos vamos a sacar una buena calificación. Sí, es complicado que a través de una respuesta ética eh, pudiéramos decir, bueno, tú tienes una calificación de 6 7 8 9 10, ¿sí? Pero como somos cristianos, como somos personas que nos conducimos éticamente, tenemos que leer, repasar las diapositivas, que yo lo voy a anotar cuando haga las preguntas, va a decir de tal página a tal página, está aquí la respuesta, de tal página a tal página, aquí está la respuesta, ¿sí? Para que estudien esas diapositivas y ya puedan tomar la respuesta, ¿sí? Así que vamos a agradecer a Dios primeramente por este curso que por ahí estuvo medio accidentado con los horarios y con la concurrencia porque están saturados de materias y de talleres. Los entiendo muy bien, así que por mi parte agradezco mucho que hayan estado acá eh, tomando esta capacitación que es muy interesante. La verdad que pareciera que es mucho, pero la verdad es muy poco comparado con todo lo que se puede leer. Voy a tratar de hablar con el pastor, con el hermano Claudio porque tengo una bibliografía que le va a servir mucho. A mí me la proporcionaron, ¿sí? Así que de ahí extraje casi es muy poquito de cada parte
pero en realidad hay que leer libros de mucha información que nos vamos a dar y nuestra riqueza en cuanto al conocimiento de la materia va a ser muy abundante, ¿sí? Y con la ayuda de Dios la llevaremos a la práctica en nuestra vida personal, pero también la podremos enseñar, la podremos comunicar a través de nuestra conducta, esta materia, ¿sí? Así que voy a hacer una oración, pues, de agradecimiento a Dios por haberme permitido dar este taller y pedir también para que Dios los ayude a ustedes en su ministerio y que sean de grande bendición para la congregación donde ustedes colaboran y de forma personal también que haya un crecimiento constante con la ayuda de Dios, ¿sí? Señor y Dios, te agradezco mucho estos espacios de tiempo que hemos podido tener. Gracias te damos porque es tan solo un poco de lo que debemos aprender, de lo que debemos saber. Señor, toma en tus manos al grupo de esta materia que lo ha de estudiar y, Señor, que sea un aporte a su formación como líderes, como ministros, como pastores, cualquiera que sea su actividad en la iglesia, Señor, que sea una herramienta más que tú provees por tu grande misericordia y que bendigas a tu hermano Claudio que siempre está con tanta disposición para ayudarnos. Gracias te doy, Señor Dios, por tu bondad, Señor, gracias te doy porque es una grande bendición el poder impartir esta materia que principalmente, como le hemos comentado, primeramente el mensaje es para uno mismo y después lo podemos compartir con los demás. Gracias te dan por todo esto, te lo pedimos y lo mencionamos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Nos agradecemos mucho. Si por ahí está el hermano Claudio para